Es un honor estar entre nosotros Graciela Camaño. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, las cosas cotidianas, y hay alguna que es muy importante, es ley de alquileres. ¿Qué pensás que puede pasar con esta ley que se sancionó con mucha expectativa y que defraudó a las dos partes? ¿Qué puede pasar en el Congreso? A ver, lo que nosotros pretendemos que pase, digo, el interbloque que yo compongo, es tratar de corregir aquellos desvíos que tiene la ley y que cuando se trató la norma, yo pertenecía al Frente Renovador y en ese momento éramos un bloque muy importante en la Cámara, estas cosas que nosotros entendemos que son las que han retraído el mercado inmobiliario, en ese momento advertíamos que podía ocurrir. Así que para mí es sencillo, no soy la autora de la ley y en ese momento tuvimos la visión de qué era lo que podía retraer la oferta inmobiliaria, con lo cual seguimos insistiendo en eso. ¿Cuál es la propuesta? Estamos trabajando con el bloque de Cambiemos, que en un principio tenía la idea de derogar directamente la norma. Nosotros entendemos que la norma trae algunas cuestiones interesantes para una regulación honesta, creíble, aterrizada en el mundo de lo que implica un alquiler y lo que implica la oferta, la demanda, etcétera. Y en este momento mis colegas deben estar trabajando, porque quedaron trabajando, para ver si llegábamos a un dictamen común. Sobre la base de agregarle al dictamen mío, al dictamen de Cambiemos, las coincidencias y fundamentalmente un capítulo que está vinculado a tener un tratamiento impositivo diferencial para aquellos propietarios que alquilan, o sea, tratar de también... El que pone su inmueble en alquiler tiene un beneficio impositivo. Exactamente. Lo de la duración, de los 3 años, ¿se flexibilizaría eso? En realidad nosotros hicimos un dictamen que directamente volvíamos a la norma anterior, 2 años. Nos parece que eso es el plazo correcto, digamos, más en un país con las circunstancias que tenemos. Y creo que vamos a estar en ese plazo, pero a mí me gustaría que pudiéramos tratarlo en las comisiones y poder tener las coincidencias como lo hicimos con boleta única, donde también cada uno tenía su posición, su proyecto, y terminamos teniendo un buen diálogo que nos permitió llegar a un solo dictamen. ¿Cuál es tu posición con boleta única? Ahí también llegamos al dictamen que hicimos hoy, que también fue un dictamen conjunto y por eso pudo ser un dictamen de mayoría. Por supuesto que es proporcionarle a lo que yo denomino el sujeto activo, yo no, el derecho, denomina el sujeto activo del proceso electoral, que es el elector, la posibilidad de que ingrese al cuarto oscuro y encuentre toda la oferta electoral en una boleta en donde solamente va a proceder a marcar la boleta que le proporciona el presidente de la mesa con la firma avalada de los fiscales, una lapicera, entra adentro, tiene impresa la oferta electoral, marca quién es el presidente que prefiere, cuál es el diputado que prefiere, etcétera. Creemos que eso es... todos los espacios políticos en una sola boleta. Todos. Y como si fuera un multiple choice, poner cuál te gusta. Exactamente. Bien. A ver, creemos que es un paso adelante, lo venimos sosteniendo desde el año 2016, cuando Cambiemos trajo la iniciativa de hacer una boleta electrónica, que era mucho más complicada. Ahí tuvimos un trabajo también muy intenso, porque había que, bueno, derribar mitos, ¿no? Dimos la media sanción, no tuvimos suerte, en el Senado eso quedó parado y ahora vamos a volver a insistir. Y en lo que a mí concierne voy a volver a insistir todas las veces que sean necesarias, porque yo creo que nosotros con la boleta partidaria quedamos anacrónicos. Y la demostración palmaria del anacronismo electoral es el hecho de ser uno de los 16 países en el mundo occidental de representación
que elige este tipo de boleta partidaria, ¿no? Y en el continente, juntamente con Uruguay, que es un país unitario, o sea, tiene otra característica de organización constitucional, los únicos dos países que todavía tenemos el prurito o no alcanzamos los consensos o no tenemos la inteligencia de advertir, ¿no es cierto?, la crisis de representación electoral que hay. Entonces es necesario de seguir dando pasos. Yo soy de los que cree que todo el proceso electoral ha venido teniendo cambios muy importantes. Las PASO fueron importantes, el financiamiento de los partidos políticos fue importante, la incorporación de los jóvenes al proceso de la elección de manera optativa creo que fue importante. Y este es el paso que nos falta. Y es un paso muy duro de dar, porque yo entiendo de que nosotros cada vez que legislamos materia electoral, legislamos nuestros propios intereses. Sí. Y hay que rescindir, alguien tiene que rescindir su posición de comodidad para el bien común. Y además, Graciela, que va habiendo cada vez una porción de la sociedad que está más incómoda y no se siente escuchada. Hay un fenómeno que es el fenómeno Milei, de mucho malestar, en donde los partidos tradicionales no dan respuesta, siente esta parte de la sociedad. ¿Qué opinas vos del fenómeno Milei y de este malestar creciente? Yo no lo pongo en la coyuntura de la Argentina. Yo creo que la crisis de representación es algo mucho más profundo que viene desde hace mucho tiempo, que nosotros no lo estuvimos mirando porque no aparecía un fenómeno Milei en la Argentina, pero realmente cuando vos haces un análisis de todo lo que vino ocurriendo en el mundo, desde el Brexit para acá, pero antes también, yo pongo el ojo en, digamos, el inicio de la explosión de la tecnología que permitió que los ciudadanos sean los agentes políticos, o sea, antes el constructor de la mentalidad política en la ciudadanía era el partido político. El fenómeno de la comunicación permite que el ciudadano se informe de manera horizontal, constantemente, y entonces tiene la posibilidad, si no hay ninguna interferencia, de hacerse su propia idea. Y pasó a ser el actor político. Entonces, si nosotros no miramos esto, hoy conversaba amablemente con Leopoldo Moró, que estábamos en la comisión, porque a mí me fastidió mucho el discurso de la grieta en este tema, ¿no? Y hice referencia a la crisis de representación. Entonces él me dice, vos con tu discurso justificás la necesidad del partido político. No, yo con mi discurso te digo, hay que hacer algo superador al partido político. El partido político tradicional ya no contiene a la gente. Y el ejemplo es, desde el Brexit, pasando por el presidente de los Estados Unidos, que también fue un gran transgresor, o la forma y después algunas cuestiones estéticas, porque yo creo que en el gobierno no es nada disruptivo, el presidente de Brasil, y ahora el fenómeno de un discurso totalmente opuesto a la corrección política, al diálogo político, etcétera, en la que creemos aquellos que hacemos política, ¿no? Que esto es una pasión de nuestras vidas. Sí, yo creo que tenemos que avanzar a tratar de que la ciudadanía participe más. Nosotros en el año 94 hicimos una reforma constitucional muy interesante para la participación ciudadana, pero no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en nombrar al defensor del pueblo. Hace más de 10 años tenemos vacante el lugar tan preponderante que ocupa aquel que con acciones específicas representa al pueblo. En fin, hay una serie de instituciones que nosotros deberíamos tener la posibilidad del diálogo político y de los acuerdos. ¿Y qué lo impide, Graciela? Mayoritarios. ¿Dónde está el gran obstáculo? En que hay una manera de ejercer la acción política confrontativa. ¿Decís el kirchnerismo? No, yo creo que ahí es horizontal la confrontación. Yo creo que es como que se va hiriendo, a uno lo hiere.
si querés ponerlo en algún punto, en algún momento, para mí fue paradigmático. La no entrega, será porque yo soy tan formal, la no entrega de los atributos presidenciales. De Cristina Macri. A mí me parece que eso es algo que... Y bueno, y nosotros mismos, desde la dirigencia política, fuimos haciéndole mucho mal a la política a los ojos del ciudadano. Si a esto, que yo entiendo que es muy importante, de las formas, le agregás la falta de la respuesta económica. Este es un país que hace 15 años va acumulando pobre a punto tal de que hoy tiene casi 20 millones de personas pobres. ¿Qué pensás de Alberto Fernández hoy y su relación con Cristina? ¿Cómo lo ves como presidente y cómo ves a Cristina en este frente? Yo dije que ellos eran un conglomerado cuando me tocó definirlo en la campaña política. Esto también es un vicio de la dirigencia política en la Argentina, ¿no? Se arman coaliciones electorales. Entonces, solo comienzan y terminan con el proceso electoral. Y después, como están armadas, difícilmente se pueda llegar a organizar una acción conjunta en favor de la gente, porque se piensa de manera distinta. En ese contexto, ¿cómo está Alberto Fernández hoy? Yo creo que es muy malo lo que está sucediendo. Yo creo que hay ineficiencia, creo que hay una incapacidad de hacer funcionar y de tener la iniciativa, que eso es una cuestión sumamente importante a la hora de gobernar. Este es un gobierno que cuando vos ves llegar los proyectos que llegan al Congreso, ahí te das cuenta que es un gobierno sin iniciativa. Y quiero preguntarte para el futuro. Hay una chance, todavía es muy prematuro, pero de Juntos por el Cambio ocupar la presidencia. Y ellos vienen proponiendo cambios. Por ejemplo, cambios laborales. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Hace falta una reforma o cambios en la legislación laboral? A ver, yo creo que nada es un título. Porque atrás de los títulos esos que hacemos los políticos en campaña está la vida de la gente común. Por supuesto. ¿Qué pensás? Entonces, cuando vos tenés un país en el cual hace ya casi más de 15 años tenemos prácticamente un 40% de personas en la informalidad, vos, si pensás en una reforma laboral, tenés que mirar ahí. O sea, tenés que mirar de qué manera generás una legislación laboral que contemple las posibilidades de que cuando la persona está activa tenga la posibilidad de prever su futuro para cuando está inactiva. ¿Cómo sería concretamente? Es la jubilación, pero por otra parte, si uno sigue los procesos constitucionales en la historia de la humanidad, nosotros tenemos un momento en el mundo occidental donde se incorpora a la Constitución los derechos de la seguridad social. Son los derechos que se incorporaron aproximadamente allá por el siglo XIX, XVIII, XIX, en todas las constituciones del mundo. Es la parte social, es la visualización del hombre en el hacer. Porque nuestras primeras constituciones estuvieron vinculadas a la libertad fundamentalmente. Revolución Francesa, gritos de libertad en todo el mundo occidental. Después viene la otra oleada, que son los derechos sociales, mirar al hombre y asegurarle los derechos en el hacer. ¿Y ahora? Esos son los derechos, los tres que están en el 14 bis, los tres párrafos que tienen que ver con el derecho individual a tener el trabajo de manera digna y con derechos, el derecho colectivo, que es el derecho a la asociación sindical, y el derecho a la seguridad social, que tiene que ver no solamente con la jubilación, sino con la vivienda digna, en fin, con todo lo que enumera el 14 bis. Ese tiene que ser el paraguas sobre el que tengamos que conversar. Y a mí me parece que sí se tiene que avanzar en una reforma que patrocine fundamentalmente la incorporación de ese 40% de argentinos que están hoy por fuera de la seguridad social y por fuera de la Constitución a un derecho formal. Y ahí tenemos que desprendernos todos de todo. Miren, acá se menciona mucho el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa fue la mesa en donde se juntó los polos más opuestos de la política española.
pero se sentaron a dar algo. Cada uno puso algo. En este país, para hacer un pacto, es necesario que cada sector esté dispuesto a ver qué pone. Ahora, tengamos en cuenta que ya hay un sector que está poniendo demasiado, porque si vos tenés un 40% de trabajadores en negro, informales, afuera de toda la seguridad social, eso forma parte de los créditos que tiene el trabajador. ¿La política tiene que renunciar a algo? Es decir, de a mucho, a mucho. Yo creo que el grave problema que tenemos no es el trabajador empleado público. Nosotros tenemos en la Argentina un staff público que tiene muchos años y que es el que sostiene este Estado. Entonces, a veces yo veo cómo se denosta al sector público. No, no es denosta, es... Hay 29.000 personas que van a ingresar a planta permanente, que seguramente trabajan... Tomo este tema, Dicho así está mal. Dicho así está mal. Dicho así yo te diría, no pueden ser personas que hayan ingresado en los últimos años. Pero mirando lo que es la administración pública, te comento que en la década del 90 sucedió algo con los créditos internacionales. Los créditos internacionales se otorgaban para determinada categoría de empleado público. Entonces, muchos empleados públicos renunciaron a sus trabajos y tomaron esos créditos públicos para estar bajo contrato. Entonces, vos te encontrabas con muchos funcionarios de muy buena calidad a los que el Estado no les pagaba los sueldos que les corresponderían por sus capacidades y que entonces tomaban esos contratos basuras que venían de los organismos internacionales. Con lo cual vos hoy tenés que el negrero más grande de la Argentina es el Estado argentino. O sea, el que paga a sus trabajadores con un contrato de monotributo es el Estado argentino. Y yo insisto en esto de la capacidad y la calidad de trabajadores que tenemos. ¿Por qué? Porque yo me dediqué mucho en los últimos tiempos a todo lo que es el tema del ambientalismo. Y yo encuentro que la ciencia en la Argentina tiene un nivel que es envidiable. Es envidiable lo que están haciendo en cada uno en sus diferentes sectores. La ciencia, me refiero a la ciencia de la investigación sobre fenómenos, sobre, todo lo que tiene que ver con la modernidad, la tecnología, etcétera. Y entonces uno ve ahí un nicho que dice, esto es Argentina también. Entonces, bien. Argentina no es el puntero político que va al Estado y vive del Estado. A ese echémoslo, y hay muchos. Pero bien. Miremos que también hay trabajadores del Estado que están sosteniendo la ineptitud de la dirigencia política en muchos gobiernos. Por supuesto. Porque los superan. Bien, finalmente entonces, y como resumen, ¿estaría dispuesto el Interbloque Federal a escuchar propuestas de reformas estructurales? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, totalmente. Bien, Graciela, ha sido un gusto.